Compañeros, compañeros, compañeras, compañeras y compañeros, como ya expresó Andrés Cuervo Larroque, es para nosotros un verdadero placer, una satisfacción estar compartiendo este encuentro, porque sabemos que la sangre que corre por nuestras venas es la sangre de la militancia popular, la sangre del pueblo y la sangre de la liberación nacional. ¿Cómo no vamos a estar juntos hoy? Compañeros, compañeras, a mí me tocó militar en los 90, me tocó transitar esa época tan sombría, tan oscura. Recordarán los que tuvieron esa experiencia. Acá me acompaña Mariano Recalde, me acompañan tantos y tantos compañeros, y veo tantos y tantos compañeros que también militaban, tantas caras conocidas. Y en los 90, que no fueron más que la culminación del proyecto neoliberal que se inicia en el país con el golpe de Estado del 76, y que para iniciar ese proyecto tuvieron que llevarse a 30.000 compañeros nuestros, que son nuestros compañeros y que están presentes esta noche en Atlanta con nosotros, porque eran sus mismas luchas. En los 90, donde, como decían recién los compañeros, era una militancia de resistencia. Era la resistencia al modelo neoliberal, era la resistencia al hambreo del pueblo, a las privatizaciones, al Fondo Monetario, y cada uno de los que militaba en su frente, militaba en su espacio, en un momento donde se trataba de imponer esa idea del fin de la ideología, se trataba de imponer esa idea del fin de la militancia. Y entonces militar era cuesta arriba, lo recordarán todos. Militábamos y estábamos dispersos, porque esa fragmentación y esa división de las luchas populares es lo que quiere la derecha para nosotros, es la condición que tiene el neoliberalismo para imponerse. Y hoy vemos que esas luchas que se daban por separado, luchas en los derechos humanos, luchas en los pueblos latinoamericanos, luchas en la universidad, luchas en las empresas que habían sido privatizadas, luchas en los barrios carenciados, luchas por todos lados, todas separadas, todas dispersas, todas de la resistencia. ¿Saben qué? Esa fragmentación, esa división, esa separación entre grupos minúsculos era lo que ellos necesitaban, lo que habían logrado, la victoria que creían que tenían, habiendo sembrado el miedo con la desaparición de nuestros compañeros. Pero ¿saben qué? Otra victoria muy grande, ideológica, en el terreno más complicado, cultural, es que en esa militancia nosotros veíamos al Estado como un instrumento de explotación, como un instrumento de dominación, de persecución, de represión de las luchas populares, un instrumento de ajuste, de endeudamiento, un instrumento de apertura de la economía, de desindustrialización. Habíamos pensado entonces que el Estado no servía. Tanto tiempo de neoliberalismo nos llevó a creer que nuestras luchas iban a ser siempre contra el Estado. Y entonces, compañeros, compañeras, nos llevaron al default y a la crisis más grande de toda la historia, a una crisis que es la misma crisis a la que están llevando hoy a pueblos europeos. Y yo veía ahí en las reuniones del Fondo Monetario Internacional que lo que pasa en Grecia, lo que pasa en España, lo que pasa en Irlanda, lo que pasa en Portugal, todo eso, que es una crisis que ha empezado ya casi hace 8 años, y es una crisis que no tiene fin. Es una crisis que no rebota nunca, que sigue siempre profundizando el desempleo y la exclusión. Entonces nosotros pensábamos, cuando fue 2001, que ya no teníamos esperanza, que era imposible encontrar una salida. Y quiero reivindicar que tuvo que venir del sur
y tuvo que venir de la lucha de los 70 el compañero Néstor Kirchner para enseñarnos a los que ya éramos militantes, pero a todos los argentinos, que no era así. Quiero mencionar algunos puntos porque a veces olvidamos primero que en la crisis europea, que tiene también 25% de desempleo, que tiene también sobreendeudamiento, la están tratando de curar con ese remedio amargo, con ese remedio que mata, con ese veneno, que es el ajuste y que es la sumisión a los dictados del Fondo Monetario Internacional. Y así no se curan las crisis. Quiero reivindicar que la crisis argentina fue profunda, pero fue corta, porque acá vino un gobierno que le puso los puntos a los capitales extranjeros, que dio las peleas con la oligarquía, que recuperó para los argentinos las empresas y que lo primero que hizo, porque yo estaba en la calle en 2001, estábamos sufriendo la represión, caían las balas y aparecían los muertos desde la Rúa en 2001. Y cuando ocurría eso, llegó Néstor Kirchner y lo primero que dijo es: en Argentina no se reprimen las protestas populares, no se reprimen los piquetes, no se reprimen los luchadores. Y nos abrió la puerta, nos sacó el candado del miedo. Pudimos volver a la calle sin miedo a la montada, sin miedo a que nos persigan. Pudimos volver a militar, porque hoy acá hay muchísimos compañeros y en los actos que acabamos de recorrer hay muchísimos compañeros. Ha vuelto la militancia, ha vuelto la juventud, ha vuelto la política, ha vuelto el proyecto de país. ¿Cómo no vamos a estar juntos? ¿Cómo no vamos a estar juntos? Porque lo hayamos conseguido como lo hayamos conseguido, todos saben bien, como decían los compañeros, que los que lo tenemos que defender somos nosotros. Los que tenemos que defender esto somos los luchadores, los militantes, los compañeros de los barrios, de las fábricas, de las universidades. Lo tenemos que defender en las urnas, si se hace falta, lo tenemos que defender en la calle. Dijo que no a la represión. Después le dijo que no y ahora se van a cumplir 10 años. Y yo quiero traerlo acá porque teníamos esos próceres en Mar del Plata. Lo teníamos a Chávez, lo teníamos a Néstor, lo teníamos a Lula. Dijeron que no al ALCA y nos sacaron otro candado, otra piedra, otra cadena. Sacaron la cadena de la represión, sacaron la cadena de la sumisión y después se produjo en la Argentina, después del default más grande de la historia, no de la Argentina solamente, de la humanidad, que fue el que nos llevó a ser buenos alumnos del FMI, las relaciones carnales, el tomar deuda, el hacer caso a la receta del fondo. Eso nos llevó al default más grande de la historia del capitalismo. Y ese default, porque ustedes ven y leen los diarios que hay deudas impagables en un país, en otro país, y sin embargo no caen en default. ¿Por qué no caen en default? Y cuando están cerca del default, ¿por qué salen? Porque para salir del default o para evitarlo, aceptan los mandatos del sistema financiero internacional. Y acá Néstor Kirchner le dijo que no íbamos a negociar con el fondo encima y que cuando negociáramos lo íbamos a hacer con ese criterio de que los muertos no pagan sus deudas, de que teníamos que crecer para poder pagar, compañeros, compañeras, a muchos de nosotros que nunca habíamos vivido un proceso de efervescencia, de crecimiento y transformación. Nos parecía que era imposible. ¿Cómo puede ser? Si pagar la deuda debe ser malo. No paguemos la deuda externa. Ahora, ¿cuál es el negocio de los pulpos financieros? El negocio no es que les pagues,
El negocio es que no les pagues nunca y te sigas endeudando y que los intereses te lleven a los condicionamientos y los condicionamientos te lleven a pagar con el hambre del pueblo y a pesar de pagar, esa deuda nunca se termina porque cada vez es más grande. Esa pelota había que romperla con coraje. Se dijo que no al ALCA, se dijo que no al Fondo Monetario Internacional, hasta se le pagó para humillación de ellos al Fondo Monetario Internacional para que no nos molestara más. Después se dijo que no a la represión y después se dijo que sí a tantas cosas. Se dijo que sí a subir el salario mínimo, recordarán ustedes cuando de pronto por decreto decía Néstor Kirchner, sube el salario mínimo. Cómo después aparecía esto de empezar a incluir a millones y millones de viejos de la Argentina, de abuelos de la Argentina, que habían quedado afuera con una patada en el culo. El neoliberalismo se lo sacaba de encima y nos privatizaba nuestro sistema de previsión social y lo volvía un sistema perverso, egoísta, de cuentas individuales de capitalización, sacando un sistema solidario. ¿Cuánto coraje había que tener para recuperar para los argentinos, ni más ni menos que los fondos de nuestros jubilados y nuestros trabajadores? No nos los van a sacar más. Pero también, compañeros, compañeras, también se trataba de esas luchas que durante el liberalismo eran también otras de las tantas luchas fragmentarias, dispersas, esas tantas luchas que a veces no tenían voz, ni micrófono, ni cámara, las luchas de los derechos humanos, de los hijos, de las abuelas, de las madres, de los familiares, que hoy son una política de Estado. Terminar con las leyes de impunidad. ¿Quién esperaba que íbamos a terminar con esa vergüenza del punto final de la obediencia debida y la amnistía? Se terminó, hoy los estamos juzgando y hoy los que tienen que ir a prisión van a ir a prisión. Y lo estamos haciendo no por la venganza, lo estamos haciendo con la ley, lo estamos haciendo con la justicia, con la memoria y con la verdad. Esas son poderosas armas, pero también que los derechos humanos, que no la represión, que no al ALCA, que sí a los jubilados, que sí a los trabajadores. Cuando llegamos a este gobierno, ¿saben cuántos convenios había, colectivos de trabajo que se discutían paritarias después de las reformas laborales de la ley Banelco, de la imposición del fondo? 200 nada más. Era una vergüenza, un país con una tradición y una trayectoria y una organización trabajadora no podía discutir en paritarias libres. 2000 paritarias libres se han cerrado este año. 2000. No nos lo van a sacar. ¿Cómo no nos van a sacar la asignación universal por hijo? No nos van a sacar YPF y aerolínea. No nos van a sacar la inclusión jubilatoria. Y todo eso, compañeros y compañeras, todo eso, compañeros y compañeras, nos hizo recuperar y aprender de nuevo que el Estado no es un instrumento de opresión necesariamente. Lo puede ser cuando trabaja al servicio de los intereses del capital concentrado, al servicio de los intereses foráneos, pero puede ser también cuando está del lado de las luchas populares, un instrumento poderoso de transformación del país. Puede ser un instrumento de emancipación y liberación el Estado. Por eso, compañeros y compañeras, para terminar, como bien decían, nuestra cuestión no es ni aplaudir los logros que hicimos, es reconocerlos, recordarlos, conocerlos. No es eso, es pensar en todo lo que falta. Esa es nuestra tarea, pensar en todo lo que falta y trabajar por todo lo que falta. Por eso estamos acá pidiendo el voto, por eso queremos seguir usando el Estado, el Congreso, para seguir transformando la Argentina, para seguir poniendo nuestra capacidad nacional al servicio de la industria y no de la especulación.
para seguir poniendo la Argentina en manos de sus únicos dueños, el pueblo argentino que es fuerte, que lucha. Y vamos a llegar al ciclo más largo, en donde un movimiento nacional, popular, democrático, abierto, un movimiento diverso, un movimiento que incluye, ese movimiento que ha avanzado también en derechos, que ha avanzado con la igualdad, que ha reducido, porque muchos preguntan, y los pobres, ha reducido el coeficiente de Gini, que es el indicador de igualdad, en un 23%, primera vez que las necesidades básicas en este país, insatisfechas, van a alcanzar solamente al 9% de nuestros conciudadanos, porque se ha trabajado en la infraestructura, pero compañeros y compañeras, ¿a qué lo llamamos? Hemos transitado 12 años de lucha, 12 años de enfrentamiento con los poderes fácticos, 12 años de enfrentamiento con los poderosos. Ahora ese valiente y corajudo encuentro que hemos tenido allí en Naciones Unidas, donde nuestra presidenta de la Nación le cantó la justa al capital financiero internacional en la cara, le cantó la justa. Y lo que se hizo en la Argentina con la deuda, hoy son principios y son ley de todos los países. Compañeros, compañeras, 12 años llevamos de transformación, 12 años de crecimiento, 12 años de organización, 12 años de miles y miles de compañeros organizados en diferentes expresiones que todos miramos en la misma dirección. Eso no solo no nos lo van a arrebatar, sino que vamos por 4 años más, por 8 años más, por 12 años más, por 20 años más de gobiernos populares. No pueden volver. No pueden volver. Y lo vamos a desenmascarar, cuando se visten de peronistas, cuando se visten de animadora de fiestita infantil, cuando se visten con sus mentiras del marketing, de propaganda de yogur, de propaganda de dentífrico, a ver si consiguen un voto, a ver si rajuñan un voto y a ver si pueden llegar por las urnas. Ese es su sueño. A realizar de nuevo el proyecto neoliberal. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? No van a pasar, no pasarán. Vamos a ganar de nuevo. Compañeros y compañeras, a seguir la lucha. La lucha continúa. Muchas gracias, compañeros y compañeras.